Bueno, entremos de lleno en esto. Cuando pensamos en un desastre natural, ¿qué se nos viene a la mente? Seguramente un huracán, un terremoto, ya saben, eventos repentinos que arrasan con todo a su paso. Pero a ver, ¿qué pasaría si aplicáramos esta mismita lógica a los mercados financieros globales? Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a desglosar una de las preguntas más críticas de nuestro tiempo basándonos en el trabajo del académico Harold Banguero. ¿Pueden los mercados financieros regularse a sí mismos o inevitablemente terminan colapsando como una fuerza de la naturaleza totalmente desatada? Lo que haremos hoy es estructurar y entender la anatomía de un verdadero terremoto económico. Para lograrlo, vamos a tomar el profundo análisis macroeconómico de Banguero sobre el colapso del 2008, y lo vamos a cruzar con algo sumamente interesante: las directrices del Banco Mundial para la gestión financiera del riesgo de desastres. Básicamente, veremos cómo las duras lecciones de un colapso del pasado nos entregan el manual de supervivencia institucional para el futuro. Nuestra hoja de ruta de hoy es muy clara. Primero, revisaremos los orígenes de la crisis global. Segundo, el famosísimo efecto dominó. Tercero, el impacto local, viendo el caso de Colombia. Cuarto, hablaremos de resiliencia y gestión financiera. Y para cerrar, el punto 5, los instrumentos de protección. ¡Arranquemos! Pasemos a nuestra primera sección, los orígenes de la crisis global, o sea, las fallas tectónicas que causan el sismo. Porque, seamos sinceros, el colapso masivo de 2008 no ocurrió de la noche a la mañana. Según el análisis, tuvo 3 raíces históricas muy profundas. Primero, viajemos a mediados del siglo XX, el acuerdo de Bretton Woods. Con esto, básicamente ataron la política monetaria de todo el planeta al patrón dólar, es decir, dependíamos de las decisiones de un solo país. Luego, a finales de los años 80, vino esta inmensa ola de desregulación. Quitaron los controles y dejaron al mercado hacer el suyo casi sin barreras. Y finalmente, en nuestra era moderna, tuvimos esta globalización acelerada. Los mercados de capitales se integraron a la velocidad de la luz, pero trágicamente sin redes de seguridad internacionales. Literalmente, la receta perfecta para el desastre. Ahora, con estas vulnerabilidades ya instaladas en el sistema, solo hacía falta una chispa. Pasemos a la sección 2, el efecto dominó. Ver cómo estas condiciones previas se convirtieron en un sismo real es fascinante y aterrador a la vez. Todo arranca con un boom, un auge gigantesco en los precios de las materias primas o commodities, empujado por potencias como China e India. ¿Qué pasó con esos inmensos ríos de capital? Pues inundaron el sector inmobiliario en Estados Unidos, y claro, como los créditos se daban sin ningún tipo de garantía real, las famosas hipotecas subprime, los precios de las casas se dispararon a niveles absurdos. Pero la gravedad económica no perdona a nadie. Cuando los deudores ya no pudieron pagar, ¡pum!, la burbuja estalló, desatando un tsunami de liquidez que ahogó a los bancos en todo el mundo. Y aquí llegamos a un punto absolutamente crucial, quizá el más alarmante de todos. La crisis entera se construyó sobre un espejismo. El texto lo describe perfectamente. Burbujas especulativas basadas en negociaciones de papel con poco o ningún respaldo en la economía real. O sea, dinero fantasma. Al final, para frenar esta catástrofe, los gobiernos tuvieron que inyectar cantidades ridículas de fondos públicos para rescatar un sistema que, claramente, demostró no tener la capacidad de autorregularse. Claro, hablar de mercados globales puede sonar súper abstracto, como si todo se quedara ya lejos en Wall Street. Así que avancemos a la sección 3, el impacto local, enfocándonos en Colombia para entender el verdadero costo humano de todo esto. Fíjense cómo un temblor en el norte sacudió todo hasta el sur. La fuente nos enumera 5 impactos súper concretos. Primero, las acciones y los bonos se desplomaron por el pánico global. Segundo, los inversionistas extranjeros empacaron maletas y se frenó la inversión. Tercero, las exportaciones hacia un Estados Unidos en recesión cayeron en picada. Cuarto, también se desplomaron las ventas a países vecinos que dependían del petróleo. Y quinto, algo que dolió muchísimo a nivel familiar, la drástica reducción de las remesas, esos envíos de dinero de colombianos en el exterior que de repente perdieron sus empleos. En resumen, un choque gestado por financieros terminó destruyendo trabajos locales y afectando bolsillos reales. Y todo este nivel de destrucción nos obliga a pasar a la sección 4, resiliencia y gestión financiera.
porque si los choques económicos son igual de destructivos que los naturales, necesitamos urgentemente aplicar marcos de supervivencia. Aquí es donde entra como protagonista el concepto del Banco Mundial, la gestión financiera de riesgos de desastres. Suena complicado, pero la idea central es preparatoria y sumamente lógica. Se trata de planificar, desde antes de que ocurra la tragedia, cómo vamos a enfrentar ese inmenso costo financiero. El objetivo no es solo proteger las infraestructuras, es salvaguardar el desarrollo humano. Y esto es vital. Se debe garantizar que la plata llegue a las personas que de verdad la necesitan, exactamente en el momento en que la necesitan. Para fortalecer este escudo, el Banco Mundial nos propone 5 pasos. El paso número 1 es, básicamente, hacer un balance riguroso. O sea, ¿cómo se está financiando la respuesta a emergencias hoy en día? Si no sabemos qué fondos existen ahora mismo, es imposible construir una defensa sólida para mañana. Luego tenemos el paso 2, recopilar información detallada de riesgo y realizar evaluaciones. El documento es súper enfático en esto. Para tomar cualquier decisión financiera seria necesitas los datos correctos. Si no sabemos exactamente qué tan expuestos están nuestros mercados o territorios, cualquier política de protección termina siendo una simple adivinanza. El paso 3 trata sobre decidir las prioridades de política y, ojo, hacerlo por adelantado. Imagínense tratar de decidir a qué sector o población ayudar primero en medio de todo el pánico de una crisis. Imposible, ¿verdad? Hay que establecer ese marco claro mucho antes de que empiece a llover. Una vez establecidas nuestras prioridades, pasamos al paso 4, desarrollar una estrategia integral de protección financiera. Aquí estructuramos esos mecanismos que nos van a garantizar 2 cosas fundamentales: previsibilidad y velocidad en los fondos. En medio de un desastre, tener liquidez a tiempo significa literalmente la diferencia entre la recuperación rápida y la ruina total del sistema. Finalmente, el paso 5 nos recuerda que debemos trabajar continuamente y mejorar los procesos de gestión financiera que ya existen. O sea, esto no es un modelo que se queda estático. La arquitectura financiera tiene que evolucionar, actualizarse y auditarse siempre, para asegurar que se mantenga robusta y transparente frente a nuevas amenazas. Y así llegamos a nuestra última sección: los instrumentos de protección. Ya entendimos el marco conceptual general. Pero en la práctica, ¿cuáles son las herramientas financieras reales que usan los gobiernos para armar esta defensa? Resulta que este marco divide estratégicamente las herramientas en función del tiempo. Por un lado, tenemos los instrumentos ex ante, que son totalmente proactivos. Se establecen antes de la crisis, como tener fondos de contingencia ya aprobaditos y listos para usar. Por otro lado están los ex post, que son medidas reactivas y de emergencia. Son cosas que haces cuando el daño ya está hecho, como salir corriendo a buscar créditos carísimos de última hora o implementar aumentos drásticos de impuestos para tapar el hueco. Y esto nos muestra perfectamente la cuerda floja sobre la que caminan los gobiernos. Constantemente tienen que equilibrar 2 enfoques. Por un lado, la retención del riesgo, que es básicamente aguantar el golpe de forma directa usando asignaciones del presupuesto interno o líneas de crédito de emergencia. Por otro lado, la transferencia del riesgo, que es delegar esa carga financiera a un tercero, utilizando herramientas sofisticadas como seguros tradicionales, seguros paramétricos o la emisión de bonos catastróficos. Hay que tener claro que ningún instrumento por sí solo hace magia. Se requiere una combinación muy inteligente de ambos. Para ir cerrando este análisis, dejemos resonar una frase sumamente provocativa extraída del propio texto. La crisis se nos viene encima, querámoslo o no, y hay que prepararse para afrontarla con todas sus consecuencias. Y es una realidad. Ya sea por pura avaricia especulativa o por las fuerzas incontrolables del mercado, las crisis van a ocurrir, son inevitables. Así que la verdadera pregunta no es si va a haber otro temblor económico. La pregunta clave es, ¿se está construyendo la resiliencia financiera necesaria para sobrevivir cuando llegue? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación. Mantengamos siempre una mirada crítica sobre las estructuras del mundo que nos rodea. Hasta la próxima.